Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Alejandra Puentes Vega, estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, alumna de la asignatura Legislación Laboral. El día de hoy vamos a hablarle de un tema muy importante que es estabilidad y elementos de trabajo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Ortiz Tapia. Soy estudiante de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bueno, le vamos a hablar de un tema muy importante que es elementos esenciales del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo. Pero antes hablemos del contrato de trabajo, que es del artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuidad, dependencia o subordinación de la segunda y mediante la remuneración. Bueno, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo: la actividad personal continuada por la subordinación y el salario. Una vez reunidos esos tres elementos, se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por razón que las modalidades o condiciones cambien. Bueno, vamos a hablar de la actividad personal del trabajador, es decir, la actividad es realizada por sí mismo, el trabajador que personalmente debe realizar el trabajo contratado, de modo que la ejecución del trabajo no puede ser delegada por otra persona. Por ejemplo, yo soy la contadora de la empresa y no puedo enviar a mi prima que tiene todas las capacidades que yo. Quien debe elaborar es la persona contratada. Ahora vamos a hablar de la subordinación. La subordinación es la obligación que tiene el trabajador a acatar las órdenes del empleador durante la ejecución del contrato, lo que le impide al trabajador tener autonomía e independencia en el ejercicio de sus labores. La subordinación como elemento distintivo y característico de una relación laboral no es ni se puede ser absoluta, debe ajustarse a ciertas reglas constitucionales de tal manera que no se afecte la dignidad del trabajador que está sometido y obligado a ello. Bueno, de acuerdo a lo anterior, es importante precisar que la facultad de subordinación del empleador no puede llevarlo a que afecte los derechos fundamentales del trabajador y, consecuencia, la subordinación debe ser razonable según las necesidades de la empresa y de la actividad desarrollada por cada cosa que haga el trabajador, de tal manera que no menoscabe los derechos mínimos que otras normas han concebido al trabajador, por tanto, desde el punto de vista del subordinado como de ser humano. Bueno, ahorita vamos a hablar del salario. El salario es la remuneración o pago que recibe el trabajador en el contrato de trabajo como prestación por sus servicios físicos o intelectuales. Bueno, y es muy importante ya que es la razón de ser para llevar a cabo una determinada actividad. A través de esa remuneración la persona cubre sus gastos, las necesidades de su familia, etcétera. Hola, muy buenas tardes. Ya que mi compañera les habló de los elementos esenciales del contrato de trabajo, me gustaría que ustedes me respondieran qué es lo primero que ustedes buscan en un trabajo. Bueno, además de una remuneración económica justa. Pues les cuento que uno de los factores más importantes dentro de una organización es el entorno laboral. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, en un buen entorno laboral se garantiza la sostenibilidad de una organización, porque el entorno laboral no es solo un espacio físico para que los empleados realicen sus funciones, sino también involucran otros factores relacionados como el lugar de trabajo, la calidad del aire, como entre otros. Y cuando la organización no tenemos en cuenta estos factores, va a ocasionar que el empleado se sienta desmotivado, generando que éste tenga una actitud bastante negativa y su único resultado será bajar la productividad de la empresa. Por eso la satisfacción de los empleados no solo depende de un buen liderazgo, sino también del uso de estrategias o medidas que logren que estas relaciones mejoren a diario. Y aquí nombraremos las más importantes.
Primero, la flexibilidad horaria. La flexibilidad horaria, tras de mejorar el clima laboral, puede aumentar la productividad del empleado. Y muchas empresas lo han empleado como, por ejemplo, siendo flexibles con el horario de entrada, como también el horario de salida. Y cuando un empleado se siente satisfecho adaptando sus horarios para conciliar su vida personal y también laboral, tendrá un mayor rendimiento. Segundo, el reconocimiento. No saber apreciar el trabajo y el desempeño de los empleados causa desmotivación y también baja productividad. Por eso es importante que los empleados sientan que su trabajo es reconocido y que su contribución es muy necesaria y también muy importante para el éxito de la empresa. Lo mejor de todo es que obtiene el empleado satisfacción personal y lo mejor de todo es que hará que el empleado se sienta más feliz. Tercero, integración en la empresa. El hecho de que los empleados comprendan todos los productos, aspectos y planes de la empresa hace que se sientan más conectados con ellos. Y si el empleado aumenta su sentido de pertenencia a la empresa, pues también aumentará también su productividad y será más fácil y agradable alcanzar sus objetivos. Cuarto, expectativas de futuro. Hay que incentivar a nuestros trabajadores con planes de por ahí a corto, mediano o largo plazo dentro de la empresa, especialmente en épocas de crisis. Si saben que cuentan con ellos y que valora su trabajo, se motivará. Quinto, formación y desarrollo profesional. El hecho de que la propia compañía incentive a sus empleados a formarse adecuadamente es algo que aporta mucho al trabajador. La idea de un spa, entre otros. Séptimo, ambiente laboral. Es muy importante mejorar el ambiente de trabajo para que los trabajadores se sientan cómodos. Y además existen estrategias muy simples y también de bajo costo, como por ejemplo, instalar una cafetera, un microondas o una nevera, o hasta adecuar una pequeña sala para comer. En conclusión, y lo más interesante de todos estos incentivos y recompensas, aparte de que buscan mostrar un agradecimiento a nuestros colaboradores, tienen un mayor impacto en el ánimo del personal y como resultado mayor, productividad y mejores resultados para la empresa. Bueno, en esta oportunidad le hablaremos de estabilidad laboral. Para nosotros es muy importante sacar ese punto ya que es muy importante. La estabilidad laboral busca la protección y el bienestar de los trabajadores, por tanto, la estabilidad laboral tiene como fundamento principal garantizar el derecho al trabajo de las personas por cualquier tipo de condición, ya se encuentren, digamos, en estado de vulnerabilidad. Estabilidad laboral hace referencia al derecho de conservar el empleo y a no ser despedido, es decir, a permanecer en el empleo hasta que se requiera y siempre no se constituye una causal objetiva que conlleve la desvinculación, ya que es un derecho que tiene todas las personas que por deterioro de su salud se encuentren en la situación de debilidad. Bueno, estos casos que nombré, la vulnerabilidad y la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa del artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, son motivos para que el trabajador sean indemnizados. Contrato término fijo. Este contrato tiene fecha de inicio y fecha de terminación y se debe constar siempre por escrito. La duración de este contrato no puede ser superior a 3 años. Cuando un empleador inicia con un contrato a término fijo y después, si así lo decide la empresa, lo puede convertir a un contrato a término indefinido. La principal diferencia entre un contrato a término fijo y un contrato a término indefinido radica en la duración temporal, ya que en una la duración es fija o definida y en el otro la duración es indefinida. Y respecto a las obligaciones de los dos contratos son las mismas en cuanto al pago, pero
en cuanto al pago de las diferentes obligaciones derivadas del contrato, como es el pago de la seguridad social, prestaciones sociales y aportes para fiscales. En conclusión, el mejor trabajo para un empleado es indudablemente un contrato de trabajo a término indefinido, puesto que le ofrece al empleado estabilidad laboral y, contrario al empresario, no lo quita flexibilidad ni tampoco libertad alguna, puesto que el trabajador puede en cualquier momento dar por terminado el contrato, sea este fijo o indefinido, sin tener que asumir mayores consecuencias. Un trabajador bien tratado es un trabajador que suele ser más productivo para la empresa, por lo que ésta nunca tendrá la necesidad de despedirlo, por lo que no le hará falta la flexibilidad. Por el contrato a término fijo.